no es solo que Él se haga sentir. Dios hace su habitación cuando su pueblo le alaba. Por eso, como dice el pastor, no es solo llorar pensando en un mal recuerdo, llorar pensando por el problema o por la enfermedad. No, esto tiene que ver con una conexión espiritual. No nos olvidemos nunca que el trono de Dios siempre está en movimiento. Ezequiel capítulo 1 habla, ¿no es cierto?, del trono de Dios sobre grandes ruedas llenas de ojos. El trono de Dios siempre se está moviendo, y cuando su pueblo le alaba, el trono de Dios es establecido en medio de la congregación. Poderoso es esto, porque cuando su trono se establece, podemos, hermano, pedir cualquier cosa. Cualquier cosa puede pasar. Yo destaqué en el escrito del pastor el que dice allí, Él se hace sentir de manera excepcional. O sea, cosas poderosas pueden suceder. Yo creo que es el momento y es el instante que cuando Dios se está moviendo de esa manera, usted tiene toda la libertad, no tan solo de adorarle, porque tenemos que dejar en claro que también la palabra del Señor nos enseña la siguiente base. Este pueblo he creado para mí. Amén. Dice, y el Salmo 100 dice que pueblo suyo somos. Amén. Y ovejas de su prado. Amén. Entonces cuando el Señor dice, y las Escrituras enfatiza, este pueblo he creado para mí, dice, mis alabanzas publicará. Amén. Ahora, el Señor nos hizo a todos con un solo propósito, que es de alabarle. Amén. Amén. ¿Qué es qué cosa? De alabarle. Alabarle. No existe otra cosa más grande en el mundo que poder alabarle. Así es. Y ahí digo yo, benditos sean quienes tienen buena voz. Verdad. ¿Cierto? Porque ahí uno dice, Señor, nos gustaría. Amén. ¿Cierto, pastor? Así es. Nos encantaría poder, ¿cierto?, alabar como ellos, pero bueno, el Señor les dio ese don a algunos. Amén. Gloria al Señor Jesús. Sigamos adelante. Amén. Ahora dice que en la presencia del Señor, también existe un poder multiplicador y sinérgico. ¿Qué significa? Multiplicación y movimiento. Eso Amén. Es sinergia. Que es desatado cuando el pueblo de Dios se congrega y se pone de acuerdo en oración, y es claro que ganancias espirituales significativas pueden obtenerse a través de la oración y adoración como cuerpo. Amén. Podemos una vez más leer Mateo capítulo 18, versículo 19. Amén. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Amén. El poder del acuerdo. Amén. Es otro mensaje. ¿Verdad? Pero es necesario, ¿cierto?, ponernos de acuerdo en hacer ¿qué cosa? Que las cosas sucedan. Cuando nos juntamos el lunes a orar, la verdad es que fue una oración maravillosa. Amén. Donde tuvimos el tiempo de agradecer, tuvimos el tiempo también de pedir perdón, tuvimos el tiempo de exaltar, tuvimos el tiempo de pedir por la iglesia, tuvimos el tiempo de pedir por nuestra nación, por la visión de la iglesia. Amén. Pero llegó el momento en que también pudimos adorar. Y en medio de la adoración, cuando comenzamos a decir, quizás no fue algo tan preparado, solamente nuestras voces, tomado de la mano y decir, ven Señor, como dijiste, Amén. Derrama tu gloria. Y comenzamos a repetirlo una y otra vez, hasta que esa presencia se comenzó a hacer notar. Así es. Entonces vemos qué cosa, el poder del acuerdo. Amén. Nos pusimos de acuerdo. ¿Para qué? Para que cosas grandes sucedan. ¿Cómo? En medio de la oración y en medio de la adoración. Amén. Si somos una iglesia que ora, si somos una iglesia que adora,
esto va a producir una multiplicación y una sinergia totalmente maravillosa. Amén. Y algo que a mí me encanta, que es la palabra física momentum, que es el traspaso del poder. Amén. Que en otras palabras viene el Señor y nos toca. Amén. Viene el Señor y derrama su Espíritu Santo. Viene el Señor y es ahí cuando comenzamos a sentir su presencia. Así es. Eso es momentum. Es el traspaso de la gloria, el traspaso de su presencia. Amén. ¿Qué nos puede decir, pastor, sobre esto? Incluso aunque Jesucristo vive dentro del corazón de cada creyente lleno con el Espíritu Santo, Él honra una reunión de cuerpo en su nombre al hacerse presente en medio de su pueblo con su poder manifiesto o revelado y su unción. Amén. En una reunión como esta, Jesucristo es capaz de hacer cosas en los corazones de su pueblo como uno solo, que no son posibles cuando estamos en privado. Amén. Y ahí está la clave. ¿Por qué nos necesitamos tanto? ¿Por qué es necesario la comunión, el poder estar juntos, el poder congregarnos? Es necesario, hermano, es necesario. Póngalo en su cabeza, en su corazón. No se dé el lujo de faltar porque quiere. Venga porque el único que va a ser bendecido o bendecida es usted. Amén. Cuando nosotros nos Así juntamos, el Señor derrama cosas tremendas, Así es. que es muy distinto cuando el Señor lo hace en forma personal. Yo no digo que usted pueda sentir al Señor en su casa, está bien, yo creo que sí, pero nunca con tanta libertad como en este lugar que ha sido dedicado para que su gloria habite Así es. de día y de noche. Sigamos, pastor. Esto está en línea, esto está en línea con cómo Dios ha bendecido a su pueblo históricamente cuando trabajaban juntos en unidad en batalla contra sus enemigos. Amén. Leamos Levíticos, libro de Levíticos, capítulo 26, versículo 8. ¿Cómo dice? 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. ¿Entendió eso, no? Dice, 5 de vosotros perseguirán a 100, y 100 de vosotros perseguirán a 10,000, y vuestros enemigos caerán a filo de espada delante de vosotros. ¿Se da cuenta cómo se multiplica el poder? Amén. ¿Cómo se multiplica la potencia? Dice, 5 es a 100 y 100 es a 10,000. ¿Ve el poder exponencial que hay en la presencia del Señor? Usted se torna alguien completamente indestructible. Lo crea usted o no lo crea. Pero son las cosas maravillosas que el Señor hace cuando vivimos en unidad. Cuando aprendemos a estar en comunidad. Cuando aprendemos a vivir una vida congregándonos. Así es. Amén. Ahora, cuando el pueblo de Dios se congrega en unidad, grandes y poderosas cosas pueden ocurrir. Amén. Diga conmigo, unidad. Unidad. Grandes y poderosas Grandes y poderosas. son las cosas que pueden ocurrir. Las cantamos, ¿cierto? Muchas veces. Las alabamos muchas veces. Pero ahí nos damos cuenta que ni siquiera le ponemos atención a la letra. Amén. Grande y maravillosas son tus obras. ¿Cómo son las obras del Señor? Grande y maravillosas. Justo y verdadero son tus caminos. Lo sabemos hasta de memoria.
Pero cuando entendamos esa letra, cuando entendamos, ¿cierto?, la profundidad, ahí nos vamos a dar cuenta el Dios que nosotros tenemos. Concluimos esta parte con Hechos capítulo 4, versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban reunidos tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Amén. ¿Qué pasó cuando hubieron orado? El lugar donde estaban reunidos tembló. Este era el texto, pero maravilloso en el 2010. Epicentro. Prepárense. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos, algunos, todos. Ese todo significa que debemos estar en un mismo sentir. Amén. Pidiendo lo mismo. ¿Sabe por qué muchas veces Dios no se manifiesta en medio de nosotros? Porque no todos estamos en un mismo sentir. Así es. Hay muchos que están sentados acá y están pendientes pensando qué es lo que van a comer más rato. Están pendientes o pensando en el día de mañana cómo pagar sus cuentas. No creo que pensando otra cosa, cómo salió el resultado del fútbol. Pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Es muy fácil criticar a quien está delante y endorsarle la culpa del servicio. Así es. Porque el coordinador no era muy fogoso, no era muy poderoso. Porque el predicador quizás no era un gran evangelista. Porque quien tomó la última parte en vez de avivar fue un bombero. Así. Y lo típico de siempre, los músicos son todos pecadores. Amén. Eso es lo más fácil. Pero ¿qué responsabilidad tenemos nosotros de hacer el servicio? ¿Cómo llegas tú dispuesto a servir al Señor? ¿Llegas con la disposición de ver o criticar o simplemente de rasgar tu vestidura y decir como el Señor, aún me haré más vil por causa de Él en esta noche? Muchos, ni siquiera por nuestros atuendos reales, nos permitimos sudar un poquitito. Es verdad. Mucho por nuestros atuendos reales o sus atuendos reales, las mujeres desordenar un poco su peinado. Hermana, hermano, la verdad es que cuando se trata de de adorar al Señor, de exaltar al Señor, no me importa nada quién está a mi lado. Como dice la Escritura, no me importa perder la compostura. Si se me sale la camisa me da lo mismo. Si la corbata sale un poco por allá, pero que hay que hacerlo en estricto orden y rigor. Yo sé que usted tuvo un pasado bautista. Amén. Pero gracias al Señor se vino del lado más alborotado. Gloria a Dios. No se le permite ni saludar. Al Señor se le saluda, ¿cierto? Sí, güey. Así No se levantan las manos. Como mucho, no se confirma la palabra. Tampoco. no se confirma la palabra. Se dice amén, nada. Como mucho hay un órgano Sí. muy tétrico, más que sublime. De hecho, fuimos enseñados que cuando en el cielo se hace silencio media hora es porque entraron los bautistas. Está en Apocalipsis para que lo lean.
¿Sabe? Yo no podría estar en un culto así. ¿Sabe? Porque ni siquiera nuestros velorios son así. Es verdad, Cuando un santo hijo de Dios es verdad. se ha graduado de la tierra al cielo, si en el cielo hacen fiesta, nosotros no somos indolentes, pero cuando se trata de alguien, un siervo, una sierva de Dios, no podemos estar tristes, saber que nos espera allá, en la morada celestial, la oportunidad de conocer, de estar Aleluya. con aquellos que se nos adelantaron. Amén. Por lo tanto, ¿cómo no vamos a hacer fiesta? Si el Señor está recibiendo en gloria, en su presencia, a aquellos que han sido fieles en la vida. Amén. Me salió un himno. Que han sido fieles en la vida. Somos probados los cristianos como el oro en el crisol. Y la sangre de Jesucristo lava y limpia el corazón. Deja que te limpie la sangre. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Hay circunstancias atenuantes. Véalo usted, yo me pongo pesado con estas cosas. Se lo cedo, pastor. Amén. Pastor, antes de ir a ese punto, un pequeño paréntesis. Pablo, cada vez que quiere referirse a la iglesia, a la esposa del Señor, siempre utiliza un término en la mayoría de sus cartas, y es la palabra cuerpo. La ocupa en Efesios, la ocupa en 1 Corintios, siempre está hablando de cuerpo, cuerpo, cuerpo. Y hay una expresión muy hermosa que Pablo utiliza, dice, de quien todo el cuerpo, hablando de la iglesia, bien concertado y unido entre sí, por las coyunturas que se ayudan mutuamente, dice, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Vuelve a utilizar la palabra cuerpo, cuerpo, cuerpo. ¿Sabe usted que cada miembro del cuerpo necesita del otro para poder funcionar bien? El ojo izquierdo, el cerebro necesita del ojo izquierdo y del derecho para tener una imagen correcta. La mano derecha necesita de la mano izquierda para poder hacer su función. El corazón necesita el riñón necesita el pulmón, y así. Porque si uno de estos falla, se puede provocar un daño tremendo en el cuerpo. O sea, imagínense lo que sucede cuando un miembro, por alguna razón, aunque sea el más pequeño, porque los miembros más pequeños son los que tienen mayor honra, incluso dice el apóstol Pablo. Si el miembro más pequeño, por alguna situación llegara a fallar, todo el cuerpo se resiente. Todo de alguna manera, todo el cuerpo se resiente, se duele, es afectado de alguna manera cuando un miembro, aunque sea el más pequeño, es resentido. En este caso, por decir de alguna manera, el miembro más pequeño que tenemos entre nosotros hoy día es el hermano Rómulo, el más nuevo. ¿No es cierto? Todos nos alegramos cuando él viene, cuando está aquí, participa de los cultos. Y cuando no viene, nos entristecemos, nos preocupamos. Imagínense qué va a pasar cuando él sea bautizado en el nombre de Jesús. Y estamos hablando en fe. Cuando él reciba el Espíritu Santo. Imagínense lo que va a pasar cuando él coordine por primera vez. Cuando Dios lo utilice predicando. O sea, todo el cuerpo. Por eso es importante que estemos en la casa del Señor. Circunstancias atenuantes. Algunos cristianos son ancianos, otros débiles o enfermos. Y para ellos la única forma de experimentar adoración como cuerpo es a través de la utilización de otros medios de comunicación. Dios ciertamente entiende las limitaciones de aquellos que se ven impedidos de asistir regularmente a la iglesia debido a su fortaleza física o habilidades limitadas. Somos bendecidos de vivir en una época donde la tecnología electrónica está a disposición para llevar la adoración como cuerpo a los hogares de esos hermanos o miembros que están enfermos o incapacitados físicamente. Sin embargo, para alguien que está capacitado físicamente, ver un servicio de adoración a través de alguna plataforma virtual no es lo mismo que congregarse. ¿Está de acuerdo, cierto? Las plataformas virtuales no permiten una interacción personal con otros creyentes. Y es como el viejo dicho, entre comillas,
no es como estar ahí. Grandes bendiciones, hermanos, dejamos de recibir cuando no estamos. Acuérdense de Tomás. Si yo no viere, si no tocare, no creeré. Pero la culpa no fue del Señor. La culpa fue de Tomás. Mientras que la iglesia en línea es una opción maravillosa para aquellos que están incapacitados, es una situación totalmente diferente cuando los individuos se encuentran capaces físicamente de asistir regularmente a los servicios, pero son demasiado perezosos. Amén. Están demasiado cansados, demasiado ocupados, muy indiferentes, muy amargados, o simplemente toman la decisión de poner otras cosas primero, como el entretenimiento y la diversión, antes que congregarse con el pueblo de Dios para adorar de manera presencial. No hay ningún sustituto, ningún sucedáneo para la adoración presencial como cuerpo. No hay nada que lo pueda reemplazar. Pregúntele a la iglesia durante la pandemia. ¿Hubo algún sustituto que pudiera sustituir esto de poder estar juntos? La verdad que no. Nada pudo sustituir el poder estar juntos, el poder adorar juntos. Así que Dios nos ayude en gran manera para poder entender. Dios bendiga todos estos medios de gracia, la verdad, Dios bendiga. Hasta la pandemia nosotros siempre estuvimos reacios como iglesia de utilizarlos. Y la verdad que tampoco no lo usaríamos si no fuese por hermanos muy, pero muy específicos que están fuera de Santiago, como el caso de nuestro hermano Esteban, con la hermana Normita que están en Longaví, que ellos pertenecen a la iglesia y se nutren a través de esto, por nuestra hermana Rosita, ¿cierto? Que ella es feliz cuando recibe toda esta bendición y así son muy pocas las personas que en realidad agradecen esto que se realiza, esto que cada cierto tiempo hay que invertir, cada cierto tiempo también hay que estar viendo nuevas situaciones para poder llegar mejor. El hecho de que las escrituras salgan en pantalla y todo, es todo un tema que estuvieron trabajando nuestros hermanos el día viernes hasta las 6 de la mañana. Y eso son cosas que nadie ve. Amén. Entonces, pero el Señor siempre anota y siempre premia. Así es. Que eso es lo más maravilloso. Amén. Entonces, si usted está viendo esto, suscríbase a la página, denle ahí like, por lo menos, y una nota ahí para saber de dónde nos está visualizando y que el Señor Jesús le bendiga. Amén. Vamos a la siguiente nota, que es el primer día de la semana. El primer día de la semana. ¿Cuál es el primer día de la semana? Nos ponemos de acuerdo, ¿no? El primer día de la semana, amados hermanos, siempre es y siempre ha sido el día domingo. Por eso le damos el día domingo al Señor. Porque el Señor es lo primero en todo. Amén. El Señor es lo primero en todo. El primer macho cabrío, ¿a quién se le entrega? Al Señor. Al Señor. Lo primero que usted separa, ¿qué es? De su finanza. El diezmo. ¿Para quién es? Para el Señor. Amén. Están bien enseñados ustedes, ¿sí? Hagamos culto. Primer día de la semana. El apóstol Pablo escribe que la iglesia de Corinto usaba el primer día de la semana, el día domingo, como un día para congregarse.
aparentemente las iglesias en Galacia también tenían esta misma costumbre. Como dice 1 Corintios capítulo 16, versículo 1 y versículo 2. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo, para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Profundizamos ahí o no? ¿O pasamos? No, ¿Hay que profundizar? Usted primero. No, se lo cedo. No, vaya usted primero. lo sigo. Sí. Esto es enseñado, yo se lo he enseñado a la iglesia, pero nunca es tarde volver a recordarlo. Aquí nos deja demostrado, tanto en Corintios como en Galacia, que el primer día de la semana es el día del servicio al Señor, Amén. donde se detiene todo, porque a Él le damos el honor en todo. Y cuando es en todo, es todo. Amén. Tiempo. Nuestra primera labor de la semana es venir en la mañana a adorar al Señor, exaltar al Señor, glorificar al Señor. Cuando habla de la ofrenda, ¿me escuchan bien, cierto? ¿Me ponen atención? Cuando hablamos de la ofrenda, la Biblia enseña que nosotros apartamos en nuestra casa. Amén. Dios ya trabajó en nosotros lo que vamos a ofrendar. Por lo tanto, tanto en Galacia como en Corinto, la ofrenda tocaba un lugar especial de la reunión. Amén. El levantar, ¿cierto?, para muchos las limosnas. Pero esto es más que limosnas. Así es. Son las ofrendas con las cuales se sostiene la obra del Señor y nos permite, ¿cierto?, seguir adelante. Pero si usted se da cuenta, dice la palabra, no lo digo yo, ¿podemos mantenerla ahí? Dejémoslo puesto, por favor, la escritura. El versículo 2. Ahí está. Ponga aparte algo, según haya prosperado. Ok. Primero, aparte. Segundo, según tú hayas sido bendecido. Y la Biblia nos enseña que todo lo recibido de su mano, es decir, bendición, eso nosotros le damos. Y si la Biblia nos enseña en los evangelios que si un hijo te pide un pan, tú no le das una piedra. Y si te pide un pescado, tú no le das no como una suegra. Una serpiente. Una serpiente. ¿Sabes? Lo hago reír por lo siguiente. Porque entre risa les va a doler menos. Y el Señor que nos bendice, el Padre eterno, quien deposita sus tesoros en nuestras manos. ¿Cuántos de los que estamos acá somos bendecidos? Amén. Somos bendecidos. Así es. Muy bendecidos. Amén. ¿Tiene a sus hijos sanos? ¿Falta el pan en su casa? Gracias, Señor, que no. Nunca ha faltado. Ni en los momentos más difíciles de la historia como esto, no ha faltado. Nos ha bendecido tanto el Gracias, Señor en esta Jesús. iglesia que hemos podido ser de bendición, incluso a nuestros vecinos. Y si el Señor te bendice de esta manera, según te haya prosperado, guárdalo, apártalo, para cuando yo llegue no se recoja, ¿cierto?, entonces ofrendas. Ese no se recoja entonces ofrenda significa que no se hagan ofrendas de más.
Así es. ¿Me entiende, no? Amén. Pablo venía y era tanta la abundancia, era tanto lo que los hermanos entendían, que lo que yo le doy al Señor es una parte especial. Estoy hablando de ofrenda, no de diezmo, que era suficiente para no tomar una segunda ofrenda, una tercera ofrenda. Hay iglesias que me da vergüenza. Hasta 5. Voy a mirar hacia arriba y no voy a nombrar ninguna porque no vale la pena. Pero no podemos tomar 2, 3 ofrendas, 4 ofrendas en el mismo servicio. Se toma la ofrenda y esa ofrenda, cuando tú entiendes lo amoroso que el Señor ha sido contigo, tú simplemente das lo que el Señor le corresponde. ¿Qué le corresponde al Señor? No lo aparté, echo mano al bolsillo, las primeras chauchas que tengo le ponemos. Es verdad. Hombres tremendamente bendecidos, mujeres tremendamente bendecidos, pero no nos tirita la mano para ponerle una luquita al Señor. Es verdad. El Señor te ha dado mucho más que eso. Así es, Jesús. En todos. Mucho más que eso. Mira, todo lo que tienes es por causa de Él. Así es. Por causa de Él. Pastor, se lo cedo porque si no voy a seguir y voy a tener que echar a andar el auto. Me van a tirar piedra acá. Bueno, nos vamos juntos, pastor. La Escritura, hermano, habla en cuanto al dar, habla de 3 cosas distintas. Habla de diezmos, habla de ofrenda y habla de limosnas, que son 3 cosas muy distintas la una y la otra. ¿Por qué yo hago esta aclaración? Porque hay quienes su diezmo lo depositan en la ofrenda. No, diezmo es diezmo, ofrenda es ofrenda. Eso es totalmente distinto. Hay quienes toman su ofrenda y se la dan a alguien que está en situación de calle. No, eso es limosna. Ofrenda es ofrenda. Y siempre en la Escritura, hermano, siempre en la Escritura, el diezmo le corresponde a alguien mayor. Acuérdese que Abraham, siendo el padre de la fe, le diezmó ¿a quién? A Melquisedec, que era rey de Salem o rey de paz. ¿No es cierto? Él le diezmó al menor, no, él le diezmó al mayor. Y luego, ¿no es cierto? El menor, dice la Escritura, es bendecido por el mayor. O sea, el diezmo, hermano, es, ¿cómo poder decirlo de alguna manera? El diezmo es algo cíclico. Abraham le da al mayor y el mayor bendice al menor. Mire cómo es esto. O sea, usted le da a él y él a la vez se lo devuelve. ¿Cómo se lo devuelve? Eso es experiencia personal de cada uno. Pero siempre el Señor está devolviendo, y seamos bien honestos, Él nunca devuelve el 10. ¿O no? Nunca devuelve el 10. Jacob, cuando salió de la tierra de Labán, que era su suegro, tenía mucho más que su suegro. Y llegó a tierra de Madián siendo un don nadie. Y él salió totalmente bendecido. O sea, él le dijo, todo lo que me des, el 10% te lo voy a dar. Pero él tenía mucho más que eso. Diezmo es diezmo, ofrenda es ofrenda, limosna es limosna. La Escritura también, en cuanto a la ofrenda, nos llama a ofrendar de manera responsable, pero también en fe. Miren lo que dice Pablo. Pablo dice, nadie dé con tristeza, ni por necesidad. ¿Se da cuenta? Porque Dios ama al dador alegre. Pablo no está hablando de una ofrenda responsable, pero más abajo también nos habla de una ofrenda de fe. Dice la Escritura que el que siembra escasamente también, pero el que siembra en abundancia también segará. Si usted no tiene la fe necesaria para creer que el Señor, ¿no es cierto?, que usted al ofrendar esos 10,000 pesos, no tiene la fe de que no le va a faltar, no ofrende 10, ofrende 5. Hágalo de manera responsable.
Pero si usted tiene fe de que al depositar su ofrenda como una semilla de fe, Dios se la va a multiplicar, entonces ofrende los 10. Pero no se quede con tristeza, ni tampoco con necesidad. Pero sepa, hermano, y sepamos todos nosotros, que todo cuanto damos al Señor, todo cuanto le damos al Señor, Dios lo retribuye, no el doble, lo retribuye al 100 por 1. Es tan generoso, tan soberano, que a veces el Señor nos bendice, hermano, a través de manos que nosotros ni siquiera pensamos. Nos bendice a través de gente que no conoce el Evangelio. Toca corazón, hermano, que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Pero Él lo hace. Él lo hace, hermano. Porque, bueno, Él es dueño de todo. Dueño de todo. Y por último, remarcar lo que dijo el pastor. Si cada uno de nosotros diera al Señor lo que tiene que dar, si cada uno de nosotros diera al Señor lo que tiene que dar, la iglesia, hermano, no se vería en necesidades. No se verían necesidades. No, si cada uno de nosotros diera lo que tiene que dar, lo que le corresponde al Señor, como dice el pastor, no sería necesario tomar 2, 3, 4 ofrendas, hacer una venta de completo, hermanos, somos muy tacaños. Las familias pastorales en ese sentido sufren mucho, hermano. Una vez un hermano me dijo, porque esto no va a estar grabado, ¿cierto, pastor? Dijo, no, yo al Señor le ofrendo mi tiempo. Pero usted no puede pagar la luz con el tiempo del hermano. Usted no puede pagar el agua con el... No, es que el hermano con su tiempo le va a venir a pagar. Vaya usted a Agua Andina a decirle, no, si el hermano con su tiempo le va a venir a pagar el agua. No, pues hermano. Si eso no es así. No, pero es que el reino del Señor es espiritual. Sí, pero aunque es espiritual, aunque Jesús hizo milagros, multiplicación y cuánta cosa hizo el Señor, aún así su ministerio tenía una parte económica. ¿A dónde está eso, pastor? Sí, pues si Judas era el tesorero. Que fuera ladrón es otra cosa. Pero tenía un área económica. Tenía una parte económica. Cuando el Señor le dice, la multitud tiene hambre, le dice a Pedro, denle ustedes de comer. Pero el Señor le dice, sí, mire, había 1000, Judas ya se quedó con 500, quedan 500. Pero en otras palabras está diciendo, pero de la ofrenda, tomen, vayan y alimenten a la multitud. Sí, porque el ministerio tiene una parte espiritual y una parte material. Y hay quienes ignoran por ignorancia, pero hay otros que ignoran, dice Pablo, voluntariamente. Gloria al Señor. Fabián, ¿están dando el auto? Ok. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos guarde. Todo lo recibido de su mano, eso te damos. Es un boomerang. Viene del cielo, Dios lo pone en mis manos, lo administro y se eleva a quien lo envió. Amén. Y se eleva a quien los envió. Muchos dicen, Señor, ¿por qué mi vida es así? ¿Por qué? Analícela. Analice su proceder. Que el Señor nos bendiga, nos guarde. Sigamos con el primer día de la semana mejor. ¿Okay? Ese es un paréntesis. Los tips del pastor Tejos. Gloria al Señor. Échenle la culpa al pastor Tejos. No, está bien. Amén. Este hábito de reunirse en el primer día de la semana aparentemente tiene sus orígenes en los primeros días de la iglesia. Hechos capítulo 20, verso 27 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Gloria al Señor. Menos mal que no estamos en ese entonces, ¿cierto? Amén. Hay personas aquí que a las 2:30, a la 1, se paran y se van. Pablo alargó el discurso a medianoche. Pastor, son las 9:30 y muchos ya están, me tengo que ir. Yo sé que te tienes que ir a buscar a tu amada. No lo decía por ti.
No, pero hay muchos que se desesperan. No, él me lo dijo ayer. Pero muchos desesperados viendo la hora, sí. Si pueden ver la repetición de la comedia, ¿para qué se afligen tanto? Esto es lo que nos conviene. Por eso no cambiamos nunca nuestro carácter. Así es. Consumimos cualquier cosa menos palabra de Dios. Que el Señor nos bendiga. ¿Sabe, pastor? Démosle, tenemos que terminar hoy día Amén. esta parte. Pero son las 9. Las 9:10. Amén. Gloria a Las Dios. 9:10. El hecho de que la mayoría de las primeras iglesias se reunieron los domingos está claramente establecido en los escritos de los escritores, valga la redundancia, cristianos del siglo II después de Cristo. Sin embargo, en ninguna parte del Nuevo Testamento existe un día específico de la semana mencionado como un día de requerimiento especial de día de oración. Amén. Nosotros continuamos la práctica de reunirnos a adorar al Señor los días domingos, ya que se ajusta cercanamente a las prácticas de la iglesia primitiva. Además, esta práctica honra al Señor al entregar los primeros frutos de nuestra semana, colocando en un lugar especial el primer día como el día de la oración, de adoración a Dios. Amén. Hay muchos puntos más por qué congregarnos. Vamos a ir uno y uno, porque Amén. con esto terminamos. Parte usted, pastor. Ya. Como ocupamos, me imagino que dice nuestro tiempo, ¿cierto? ¿Sí? Como ocupamos nuestro tiempo, revela lo que es más importante para nosotros. Es contradictorio decir que Jesucristo tiene el primer lugar en nuestras vidas cuando no somos fieles a asistir a su casa para adorar de manera habitual. Algunos cristianos piensan que una vez que han aprendido las lecciones básicas de la Biblia, ya no es necesario asistir regularmente a la iglesia. Ellos sienten que asistir ocasionalmente es lo único necesario. No vamos a la iglesia regularmente para ser salvos. Vamos a la iglesia porque somos salvos. Amén. Sin embargo, la adoración regular con otros creyentes y escuchar regularmente la palabra de Dios nos fortalece Así y es. nos hace madurar para que nuestra fe no mengüe. Otros argumentan que le es más efectivo adorar a Dios cuando están solos sin las distracciones de los, entre comillas, hipócritas que asisten a la iglesia. En realidad, deberíamos ser agradecidos que exista gente imperfecta en la iglesia. Si a la gente imperfecta se les prohibiera asistir, entonces no tendríamos lugar en la iglesia. Gloria al Señor Jesús. Este no es un museo de santos perfectos. Así es. Este es un hospital Amén. donde llegamos todos los quebrantados de espíritu, los Amén. adoloridos, enfermos, pero el Señor es bueno. Gracias. Gloria al Señor. Estas y otras objeciones son simples excusas usadas por algunos con el fin de sentirse aliviados de obedecer el mandamiento escritural de congregarse con el cuerpo de Cristo de forma habitual. En realidad, no existen excusas para nuestra infidelidad con la casa de Dios. Simple paréntesis. Hay hermanos que se pierden meses. Digo, ¿cómo pueden vivir sin el Señor? Porque estoy seguro que ni siquiera ven los en vivos. Ni siquiera se nutren. ¿Cómo podríamos vivir sin el Señor? Que el Señor nos ayude. Mientras que los primeros cristianos, ciertamente, se esforzaban para reunirse en un día designado en la semana para adorar como cuerpo,
Ellos también se reunían a lo largo de la semana, en algunos casos diariamente, para adorar, enseñar, predicar, orar y tener comunión todos juntos. Hechos 2:46 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Hechos 5:42: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. La Escritura también revela que nuestra asistencia a la adoración como cuerpo y la comunión es algo que debería incrementar en frecuencia mientras se acerca el fin de los tiempos. Hoy día debería estar lleno. Yo no sé si usted ve noticias, pero ay, Dios mío, hay candela. Estos se agarran de las mechas y fuimos buenos. Estamos hablando de la Tercera Guerra Mundial. Esto está difícil, hermano. Rusia aliado con ¿quién? Con Corea, China versus la OTAN y Estados Unidos. Están que el que lance la primera piedra, Amén. el primer misil. Amén. Que el Señor nos guarde. Iglesia, esto debería estar lleno hoy día. Esto, todo acá. Pastor, ¿qué vamos a hacer? Lo que hemos hecho siempre. Velar y llorar. Sigamos mejor. Hebreos capítulo 10, versículo 25. No dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. A medida que se acerca el día del Señor, deberíamos esforzarnos por congregarnos con la iglesia incluso más frecuentemente, cada vez que tengamos la oportunidad. Los dos versos que proceden de Hebreos 10:25 nos dan la razón por la cual esto es necesario. Amén. Hebreos 10, 23 y 24 dice: mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Gloria al Señor. La Escritura nos dice que los postreros días serán tiempos peligrosos. Ve en su casa, ¿cierto? Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 3. Y estos tiempos peligrosos es cuando el amor a Dios que muchos cristianos tienen se enfriará repentinamente. Véalo también, ¿cierto? En Mateo capítulo 24, versículo 12. Pastor. Es por esto que se nos dice que sigamos congregándonos tanto más para que podamos mantenernos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza y exhortándonos los unos a los otros y estimularnos unos a otros en nuestros servicios en la iglesia y reuniones para mantener el amor y las buenas obras. Señales del fin de los tiempos ocurren diariamente y no existe duda de que aquel día del Señor está cerca. Por lo tanto, necesitamos realizar un compromiso personal. Así ¿Cómo es el compromiso? personal. No es que si tú vas, yo voy. No, personal. Gloria al Señor. Para congregarnos más frecuentemente que nunca, más frecuentemente, hoy más que nunca, para que podamos mantenernos firmes en la fe en estos tiempos peligrosos. La iglesia provee numerosas oportunidades para que los miembros se puedan congregar frecuentemente para adorar, orar, tener comunión y exhortación, servicios de domingo, servicios de semana, reuniones en los hogares, reuniones de oración, reuniones de hombres, reuniones de mujeres, reuniones de jóvenes, reuniones de niños y muchas más.
Cada una de estas reuniones de cuerpo cumplen un propósito y cubren una necesidad. Algunas de estas reuniones están diseñadas principalmente para la oración, otras principalmente para la comunión, otras para enseñanza, pero cada reunión provee una oportunidad para que los hijos de Dios puedan adorar, ser bendecidos y ser de bendición a otros. Amén. Nuestros programas modernos nos mantienen bastante ocupados, pero nunca debemos permitir que las cosas de la vida que nos mantienen ocupados desplacen las cosas verdaderamente importantes y eternas. Nada es más importante que nuestro tiempo ocupado en la presencia del Señor. Reunirse regularmente con todos es absolutamente necesario para una vida espiritual saludable. Como cristianos genuinos debemos estar comprometidos al mandamiento que nos exhorta a no abandonar la congregación de todos juntos, incluso más frecuentemente cuando el día del Señor se acerca. Y finalizo esta lección contándole, mientras usted se pone en pie, que nuestra actitud y prácticas deberían ser como lo dijo el salmista David. Salmo 27, versículo 4, lo declara así: una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Amén. Amén. Y amén. ¿Cuesta? Tal vez. Pero cuando amas la casa del Señor y esto te apasiona, y no hay nada más maravilloso que poder estar en presencia del Señor, la verdad es que no cuesta tanto. Es simplemente disciplina. Es simplemente sentirnos deudores. ¿Sabe? Cuando usted malentiende la gracia del Señor, usted dice: ¿deudor de qué? ¿Qué le voy a deber al Señor? Yo sé que Él lo pagó todo en la cruz. Pero ¿no siente usted una cuota de deuda por todo lo que el Señor hace por nosotros? Yo me siento deudor de parte del Señor. ¿Y cómo le puedo pagar? No hay dinero en el mundo Así es. que yo pueda ofrecerle para poder pagarle. Pero en cambio, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Dice: aún la golondrina haya nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Amén. Rey mío y Dios mío. Aún, dice, el gorrión haya casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Amén. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos. Y el Salmo 84, versículo 1 dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Amén. Anhela mi alma Así y aún ardientemente desea tus atrios. No hay nada mejor que Amén. estar en casa del Señor. Rogamos al Señor que nunca se nos quite ese deseo de congregarnos. Amén. Oremos al Señor. Pastor, diríjanos la oración. Gracias te damos, Señor, en esta hora, por este hermoso privilegio que nos da, Señor, de ser instruidos en tu palabra, Señor. A pesar que, Dios mío, los que estamos aquí no somos novatos, Señor. Llevamos tiempo perseverando, esforzándonos de alguna manera. Sin embargo, Señor, la memoria es tan frágil y se nos olvidan, Señor, ciertas cosas que son tan necesarias en la vida del creyente, en la vida del cristiano, Señor. La coinonía, Señor, el congregarnos, el respeto a la autoridad, Señor. El saber que todo lo que tenemos proviene simplemente del trono de tu gracia y que debiéramos ser siempre agradecidos y considerarnos deudores, Señor. Oh, Dios mío, yo te ruego, Señor amado, que todo lo que aquí, Señor, hemos
aprendido, hemos oído, Señor, pueda ser, Dios mío, remachado con tu presencia. Que tu Santo Espíritu, Señor amado, pueda tocar nuestras vidas, nuestros corazones, Señor, para que estas palabras, estas enseñanzas, Señor, se queden grabadas, Señor, no solo en nuestra mente, sino también en nuestro corazón. Siempre me recuerdo cuando venimos al estudio bíblico, Señor, lo que sucedió allí en la calle Azusa, Señor. Cómo, Dios mío, unos estudiantes de tu palabra estaban deseando tener un encuentro personal con tu Espíritu, Señor. Y usted no les defraudó. Usted se derramó, usted se hizo sentir, usted les tocó. Y se provocó, Señor, uno de los más grandes avivamientos registrados en nuestra historia, Señor. Yo te ruego, Dios mío, que Copigual se convierta en un nuevo Azusa, Señor. Que Copigual se convierta en un nuevo aposento alto, Señor. Y que los que estamos aquí reunidos no seamos espectadores, Señor, sino participantes de ese avivamiento. Que mi vida, mi corazón, Señor, el corazón de mi esposa, de mis hijos, Señor, el corazón de la congregación aquí en este lugar, pequeños y grandes, Señor, una vez más sea encendido con el fuego de tu Espíritu Santo. Que tu presencia, Señor, arda, arda, arda fuertemente en nuestros corazones, Señor. Tan fuerte, Señor, que el desánimo no apague el fuego. Tan fuerte arda, Señor amado, que las decepciones no apaguen el fuego. Que los rencores no apaguen el fuego, Señor. Y que el frío, Señor, de este mundo, Señor, no apague ese fuego. Avívanos, Señor. Tócanos en esta noche, porque una de las únicas maneras, Señor, de poder llevar a cumplimiento tu palabra, Señor, es que tu Espíritu nos gobierne, Señor, 100%, Señor amado. Me rindo a ti en esta noche, Señor. Nos rendimos a ti esta noche en adoración, en oración, en ruego, en humildad, en súplica. Y reconocemos, Señor, que nuestra vida depende sola y absolutamente de ti. No somos nada sin ti, Señor. No podemos hacer nada sin ti, Señor. Eres más vital que el aire, que el agua. Eres más necesario que todo lo que hay en esta vida. Sin ti nuestras vidas se mueren, Señor. Sin ti nuestras vidas se secan, Señor. Sin ti nuestras vidas dejan de ser. No tiene sentido la existencia sin tu presencia. Tócanos en esta noche, Señor. Derrama tu Espíritu en esta noche en nuestra vida, Señor. Aleluya, aleluya, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya.